Buenos días a todas las personas que están viendo este video. Me presento. Mi nombre es Mario Leguizamo y les doy la bienvenida a la cláusula de la asignatura de comportamiento organizacional de la carrera de gestión de talento humano en la Universidad Estatal de Bolívar, extensión de San Miguel. El día de hoy disertaré sobre la cultura organizacional y el contexto cultural. Este tema es fundamental porque nos permite comprender cómo los valores, creencias y comportamientos de una empresa se ven influenciados por el entorno cultural en el que opera. A lo largo de esta presentación exploraremos qué es la cultura organizacional, qué entendemos por contexto cultural, cómo ambos se relacionan y cuáles son los retos y beneficios de considerar estas interacciones en el mundo empresarial. En primer lugar, ¿qué es la cultura organizacional? La cultura organizacional se refiere al conjunto de valores, creencias, normas y comportamientos compartidos por los miembros de una organización. Es lo que se define cómo se hacen las cosas aquí. Esto incluye varios aspectos claves como la misión y la visión de la empresa, lo cual son los objetivos generales que guían a la organización con a dónde quiero llegar, cómo quiero llegar y cómo voy a llegar. También tenemos los valores corporativos, que son las creencias fundamentales como la innovación y el respeto, la colaboración o la excelencia de cada empleado. También el clima laboral, que es la percepción de los empleados sobre su entorno de trabajo. Esto nos quiere decir que el comportamiento de los empleados y cómo se sienten trabajando todos, ya que al haber un buen clima laboral, el desempeño de los empleados aumenta y al haber un mal clima laboral, el rendimiento disminuye. Y por último tenemos el estilo de liderazgo, que es cómo los líderes gestionan y motivan a sus equipos. Algunas veces los líderes simplemente llegan a convertirse en jefes, porque dejan que los empleados hagan lo que él dice sin hacerlo también. En otros casos también llegan a convertirse en líderes, ya que guían y dan órdenes, pero él también se pone al frente para realizar las actividades con todos. Y en la parte de motivación a los empleados es como llegan a ello, para que muestren un buen interés y buena manera, ya sea con motivaciones monetarias o motivaciones con días libres, entre otras. Por ejemplo, una empresa como Google fomenta una cultura organizacional centrada en la innovación y la creatividad, mientras que los empleados tradicionales como bancos pueden tener una cultura más jerárquica y formal. Nos enfocaremos un poco en el autor Edgar Schein, lo cual nos dice que la cultura organizacional se divide en tres niveles. Artefactos. Número uno. Elementos visibles como la arquitectura, el diseño de oficinas, el código de vestimenta y las políticas escritas. Número 2. Valores compartidos. Creencias y principios que guían el comportamiento de los empleados como el respeto, la innovación o el equipo de trabajo. Y por último, suposiciones básicas, que son ideas profundamente arraigadas que son tan inherentes que ni siquiera se cuestionan como la seguridad es prioridad o los clientes siempre tienen la razón. Por ejemplo, en Amazon, los artefactos incluyen un enfoque en la automatización, los valores compartidos incluyen la obsesión por el cliente y una suposición básica podría ser que la innovación nunca se detiene. Entre la importancia de la cultura organizacional tenemos varios puntos, lo cual la primera es la fomentación de un sentido de pertenencia. Nos quiere decir que la cultura organizacional ayuda a que las personas que trabajan en una empresa se sientan parte de un grupo o comunidad. Esto ocurre cuando los empleados comparten valores, creencias y objetivos comunes dentro de la organización. Por ejemplo, en una empresa que prioriza el trabajo en equipo y organiza actividades que integran a sus miembros, los empleados se sienten más conectados y orgullosos de pertenecer a esta organización. Esto aumenta su compromiso, motivación y satisfacción laboral.
Como segundo punto importante tenemos la definición de reputación de la empresa. La reputación de una empresa se construye en gran parte por cómo actúa y comunica sus valores y principios. Por ejemplo, en los clientes, si una empresa promueve valores como la calidad y la responsabilidad social, los clientes confiarán más en sus productos o servicios. También socios y proveedores. Una organización con una cultura organizacional basada en la transparencia y el respeto será más atractiva para colaborar. Y con los empleados, la percepción interna de los empleados sobre la empresa afecta directamente cómo hablan de ella con otras personas, lo que impacta a su imagen pública, tanto positiva como negativa. También impacta directamente en la producción y satisfacción de los empleados, lo cual significa que la cultura organizacional influye en qué también los trabajadores trabajan y qué tan contentos se sienten al hacerlo dentro de la empresa. Esto ocurre porque la cultura organizacional establece el ambiente laboral, las normas de comportamiento y los valores que guían las interacciones diarias. Dependiendo de cómo sea esa cultura, puede motivar a los empleados o desmotivarlos. Por ejemplo, una empresa como Google, conocida por ofrecer beneficios a sus empleados, promover la creatividad y respetar el equilibrio entre la vida laboral y personal, logra altos niveles de satisfacción. Esto se traduce en empleados motivados que generan resultados innovadores. Mientras más sea la motivación de los empleados dentro de la empresa, mayor va a ser su rendimiento y esto hará que de forma positiva la empresa vaya creciendo a nivel global y así vaya teniendo competencias con otras empresas. En el caso de ser negativo, el desarrollo de los empleados, esto hará que la empresa vaya declinándose, lo cual en un futuro la empresa pueda llegar a quebrar. Por eso es súper importante la motivación de los trabajadores que trabajen en la misma. Ya explicado todo sobre el comportamiento organizacional, nos enfocaremos en qué es el contexto cultural. Básicamente, el contexto cultural es el entorno social, histórico, económico y geográfico en el que se desarrolla una organización. Esto incluye aspectos claves como normas sociales y tradicionales, lo cual se define como qué comportamientos son aceptables en una sociedad, lo cual aquí juega mucho lo que son los valores como el respeto, la responsabilidad y el compañerismo, que hará que todas las personas sean comprometidas con su trabajo. También tenemos el lenguaje y comunicación. Esto es súper importante ya que al tener una mala manera de expresar algo a las demás personas van a entender de manera diferente y esto provocará que se distorsione la información a tal punto que el mensaje dicho al inicio no tendrá nada de relación con el mensaje que haya escuchado la última persona. Por esto es súper importante tener un buen vocabulario y siempre estar calmado al momento de dar un comentario o sugerencia, porque no sabemos si la otra persona lo entenderá de la misma manera en la que nosotros tratamos de transmitir o comunicar ese mensaje. Por eso, además de tener un vocabulario bien amplio, también es importante tener en cuenta que la jerga entre varias partes va a ser sumamente diferente y no va a ser igual de significados entre ambas partes, lo cual siempre hay que estudiar las palabras nativas, por así decirlo, de la comunidad o en el lugar o establecimiento en el que nos encontremos. Y por último tenemos las dimensiones culturales. Aquí podemos mencionar el modelo de Osfield, que identifica diferencias claves entre culturas, como el individualismo versus colectivismo, poniendo de ejemplo a las culturas individualistas de los estadounidenses, que dicen que trabajar mejor solos porque tienen así menos riesgo de realizar algo mal hecho. Y como ejemplo colectivas a la gente japonesa, que en la mayoría de las veces trabajan en grupo para realizar de manera más rápida los trabajos y así seguir innovando diariamente. También está la distancia de poder. En culturas con alta distancia de poder tenemos a la mexicana. Las jerarquías son más marcadas y en culturas bajas, como la sueca, que promueve la igualdad. Como tercera clave, la diferencia está en la evitación de la incertidumbre.
Algunas culturas como la alemana prefieren estructuras claves para minimizar la incertidumbre, mientras que en otras como en la India son más flexibles. Bien, dicho todo lo anterior, nos vamos a la relación entre la cultura organizacional y el contexto cultural. La cultura organizacional y el contexto cultural están estrechamente vinculados. El entorno cultural moldea las normas y valores de las organizaciones. Por ejemplo, una empresa en Japón donde predomina el colectivismo tendrá una cultura organizacional que enfatiza el trabajo en equipo y el respeto por la jerarquía. En contraste, una empresa en Estados Unidos fomentará la toma de decisiones individuales y la innovación personal, teniendo un pensamiento de ingresos generales solo para él, sin importar las demás personas. Además, las empresas multinacionales se enfrentan al reto de adaptar su cultura organizacional al contexto cultural de cada país donde opera. Por ejemplo, la marca Toyota mantiene sus valores japoneses de eficiencia y calidad, pero adapta sus prácticas de liderazgo según el país. Como lo anteriormente mencionado, en las jergas y el buen vocabulario. No puede simplemente trasladarse con su empresa a otro país sin antes conocer todo sobre aquello, ya que si va y dice una palabra inapropiada, esto puede provocar conflictos entre la misma, lo cual provoque a futuro que la empresa no rinde, llegue a quiebra y tenga que regresar a su país de origen, si con todo el dinero invertido perdido. Esta relación también afecta a áreas como la comunicación interna, lo cual serían diferencias en el lenguaje y el estilo de comunicación puede provocar malentendidos. También en la toma de decisiones. En culturas colectivas, las decisiones suelen tomarse en grupo, mientras que en culturas individualistas, los líderes toman decisiones rápidas, según ellos dando la explicación de que con aquellas decisiones que aquel líder toma, la empresa obtendrá mejoras y así podrá avanzar o innovar, pero sería todo lo contrario, ya que al tomar decisiones de manera individual solo está buscando para beneficio propio, sin importarle la organización ni los empleados que se encuentran trabajando en ella. En cambio, en la falta de comunicación, al ser diferentes lenguajes, eso puede variar, ya que al generar malos entendidos depende mucho de cómo la persona se exprese con la otra persona. Yo no podría, con la jerga de una persona ecuatoriana, ir a hablar a una persona, ya sea colombiana, argentina o chilena, ya que nuestras jergas son diferentes y nuestro vocabulario en el significado de palabras varía. Ahorita nos enfocaremos en retos y beneficios a considerar de esta relación. Entre los retos tenemos las diferencias culturales que pueden generar conflictos internacionales. Por ejemplo, un gerente estadounidense puede percibir como falta de iniciativa y actitud respetuosa de un empleado japonés, cuando en realidad es un reflejo de su cultura. También, como otro reto, está la resistencia al cambio. Cuando una empresa introduce nuevas prácticas que no se alineen con el contexto cultural, puede enfrentar oposición, ya que la gente no estará de acuerdo, ya que anteriormente no ha de haber sido avisada ni comunicada sobre aquellos cambios que va a generar dicha empresa. Los beneficios que promueve la cohesión del equipo. Cuando una organización entiende y respeta las diferencias culturales, mejora la colaboración y el compromiso. También incrementa la competitividad. Las empresas que consideran el contexto cultural pueden adaptarse mejor a los mercados globales, atrayendo talento diverso y ganando clientes en diferentes regiones. Como, por ejemplo, si nuestra empresa está en competitividad en el mercado laboral con otras empresas y la empresa ve que nosotros estamos teniendo buena innovación y buen porcentaje de aumento, sentirá atracción por nosotros, por nuestra empresa, lo cual eso provocará
que se intente unir a nosotros o hacer colaboraciones. Esto atraerá a beneficio de que sigamos manteniéndonos en el estatus global y sigamos manteniendo una compatibilidad entre todas. Por último, existen herramientas para analizar la relación cultural. Existen varias metodologías y herramientas que las organizaciones suelen usar, como el modelo de Hochschild ya mencionado para analizar las dimensiones culturales. También tenemos el modelo de Trompernoy, que propone 7 dimensiones culturales como el universalismo versus particularismo. ¿Se aplican las reglas o de manera uniforme o según las relaciones? En las culturas universalistas, las reglas y principios son aplicados de manera uniforme a todas las personas, sin importar las circunstancias o las relaciones personales. Lo más importante es la justicia, la equidad y la consistencia. Estas culturas valoran el cumplimiento de normas y contratos por encima de las conexiones personales. La otra es neutralidad versus emocionalidad. ¿Se expresan las emociones o se mantienen ocultas? Describe cómo las culturas manejan las expresiones de las emociones en la vida cotidiana y en el ambiente de trabajo. El análisis PESTEL, lo cual evalúa factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ecológicos y legales para entender el contexto del entorno. Como recomendaciones en el contexto de comportamiento organizacional está la fomentación de comunicación abierta, creando canales accesibles de comunicación, tanto verticales como horizontales, para promover el intercambio de ideas y la resolución de conflictos. En culturas colectivas puede ser necesario enfatizar el respeto jerárquico, mientras que en culturas individualistas la comunicación directa suele ser más efectiva. También el impulsar el liderazgo transformacional, donde los líderes deben ser ejemplos de integridad, fomentar la innovación y priorizar el desarrollo de sus equipos. En culturas de alta distancia de poder, los líderes deben equilibrar autoridad y accesibilidad. Y por último, en la motivación y bienestar, adaptando estrategias de motivación a las personas específicas de los empleados, como reconocimiento público en culturas colectivistas o incentivos individuales en culturas individualistas. Recomendaciones en el contexto cultural sería utilizar más seguido el modelo de Hochschild para entender las diferencias culturales claves como el poder de decisión, el individualismo versus colectivismo, la masculinidad versus feminidad, adversión a la incertidumbre y orientación a largo plazo. Diseñar políticas y procesos que respeten las normas culturales locales, como los estilos de negociación, horarios laborales y códigos de vestimenta. También ofrecer información en competencias interculturales para que los equipos puedan trabajar eficazmente en un entorno globalizado. Ajustar los procesos de decisión al contexto puntual. Por ejemplo, en culturas colectivas las decisiones tienden a ser consensuadas, mientras que en culturas individualistas suelen ser más rápidas y basadas en autoridad. En resumen, la cultura organizacional y el contexto cultural son inseparables. La cultura organizacional define cómo funcionan las empresas internamente, mientras que el contexto cultural influye en cómo estas organizaciones se adaptan al entorno externo. Para las empresas del siglo XXI, comprender estas relaciones es esencial. Las organizaciones que valoran y respetan las diferencias culturales están mejor preparadas para prosperar en un mundo cada vez más globalizado. Finalmente quiero agradecerles por su atención. Espero que este tema les haya resultado interesante y útil para comprender mejor las dinámicas culturales en las organizaciones. Gracias por mirarme y escucharme. Espero que mi contenido haya sido de mucha ayuda. Hasta una próxima oportunidad.